muy feliz sábado, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, quienes están allí ya conectadas al culto online de la Iglesia UNACH. Muchas gracias por habernos acompañado durante este año, allí sábado a sábado, semana a semana. Ya estamos en el penúltimo sábado del año, 23 de diciembre. Felices, agradecidos de Dios porque Él nos ha acompañado, ha estado con nosotros a pesar de las dificultades, problemas, incertidumbres. El Señor se ha manifestado en nuestra vida poderosamente. Agradecerte a ti, por supuesto invitarte para que puedas empezar desde ya a dejar allí tus saludos, tus comentarios, desde qué lugar estás viendo la transmisión. Comparte también este contenido, este culto con algún vecino, amigo, familiar, amistad allí que quieras compartir. Y también, como estamos en un momento especial donde reflexionamos en amor, donde servimos, donde la solidaridad es súper importante, bueno, queremos invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús Restaurador de la Vida. Si tienes algún vecino, amigo, familiar no adventista que desee estudiar la Biblia, solicita este material gratuito al más 569 64 80 80 88, más 569 64 80 80 88. Solo debes escribir: yo quiero el curso Jesús Restaurador de la Vida, y haremos llegar gratuitamente este material a través del departamento de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Este regalo precioso para motivar a algún vecino, amigo, familiar a estudiar la Biblia. Y vamos a empezar con un momento del todo especial, comunicarnos con el Padre Celestial a través de la oración. Así que allí donde estás, cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este lindo sábado que tú nos otorgas. Te pedimos que tú nos acompañes, nos dirijas en este día, que podamos aferrarnos más a ti. Quédate con las personas, familias que de pronto en estas fechas lo van a pasar solitos, Señor, que podamos ser manos y los pies de Cristo, que nos uses poderosamente, que podamos entregar amor, ser más solidarios, entregar alguna palabra, oración, alimento, que tú nos puedas usar poderosamente para ser tus manos y tus pies en este momento. Acompáñanos en este día, que el tema para hoy sea de gran bendición, sea un aliciente para nuestra vida, y gracias por tu compañía, tu dirección y tu bendición de siempre. Dirígenos y sé tú con nosotros en este culto, atendiendo también cada situación. Tú conoces enfermedad, dolencia, persona que esté allí en el hospital, Señor, que tú puedas atender y obrar conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Gracias por este lindo momento. Acompáñanos, queremos invitarte. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, después de este lindo momento de oración y adoración, nos preparamos para escuchar un lindo testimonio de ángeles de esperanza, personas que alcanzaron a conocer el mensaje de Cristo Jesús a través de la radio, televisión o web Nuevo Tiempo. Y por supuesto viene nuestra lección de la escuela sabática con diálogo bíblico, la lección número 12, Esther y Mardoqueo, allí con el pastor Luis Jerez y el hermano Raúl Medina. Así que bienvenido, bienvenida a este culto online de la Iglesia UNACH. Empecé a ver en YouTube los videos de manualidades que siempre busco y veo en todos los que suben, y ahí encontré Rincón de Arte, que hacía un portapapel higiénico de tela, y bueno, me gustó cómo lo explicaba ella, las cosas que enseñaba, y empecé a buscar más videitos de ella, y ahí di con la página y vi primero los videitos chiquititos, 3 o 4, hasta que enganché el nombre de la página, y ahí entré a Nuevo Tiempo y ahí empecé a ver. Los primeros videos, te digo la verdad, no había prestado atención a que arriba dice estudia la Biblia y todo eso. Después, cuando empecé a ver el programa en vivo, ahí esperando el horario que empezaba Rincón de Arte, empecé a ver los otros programas. Y después empecé a leer todo lo que escribían, todos los textos de educación de los hijos, de matrimonio y de todo. Y ahí empecé a ver, a leer, cada vez buscaba más leer que ver la programación. Y ya después me reenganché y trataba de ver las repeticiones, lo que es en vivo. Y ahí empecé a ver
lo de estudiar la Biblia y empecé a bajarme algunos PDF. Igual después pedí la Biblia Habla, el librito también me mandaron ese. Y ahí empecé con un programa, con otro. Primero veía solo Rincón de Arte, ya después era todos borrón y cuenta nueva, ya después me enganché con todos. El que es de música también es lindo, está muy bueno. Carolina de muy pequeña había tenido una amiga que la invitaba para ir a una iglesia. Ella recuerda que le gustaba participar, pero que con el tiempo dejó de ir. Ahora de grande, al recordar lo bien que le había hecho ir con su amiga y al descubrir que había ido a una de las iglesias que enseñan lo mismo que se enseña en la Nuevo Tiempo, decidió buscar una y llevar a toda su familia. Me encanta cómo es la relación con los chicos, cómo los incluyen, cómo les hablan, los aconsejan. A mí también, por supuesto, aprendí un montón de cosas. Con mi nena más grande, que ella al tener ese problema, esa discapacidad no se adapta enseguida a las personas. Ella tiende más a aislarse, a retraerse, entonces por ahí vos le hablás y ella no tiene ganas de hablarte y es todo un tema que no cualquiera la entiende y la trata, pero ahí supieron contenerla, entenderla y bueno, y eso también me da a mí la tranquilidad de ir a la iglesia porque sé que los reciben bien a todos. El recibimiento de la gente fue increíble. Empezamos a hacer las manualidades y todo eso, Rincón de Arte. Y de ahí, bueno, ella empezó a asistir a una iglesia y bueno, yo por mis horarios no puedo asistir, pero cuando puedo voy. Y bueno, un día me animé y encontré gente distinta, gente que sale de lo común a lo que uno vive cotidianamente. Sale de lo común y me gustó. Ahí hice amigos, conocidos y me gusta porque bueno, ahí adentro, por lo menos ahí adentro todos somos iguales, todos somos pares y eso es muy bueno. La camaradería, lo que es la amistad. Que veníamos de nada de iglesia, de nada de religión, de nada. No era que no creía en Dios, pero no sabía, no estaba acostumbrada. Si bien tuve problemas, tuve momentos difíciles, ahí fue cuando más me empecé a alejar también de lo que era creer en Dios. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad siempre estuvo. Porque siempre me pasaron cosas y he salido adelante y he sabido diferenciar entre el bien y el mal. Y la verdad, he sufrido y me he enojado con Dios pensando que me había abandonado, que mirá lo que me pasa, que esto, que lo otro, pero ahora me doy cuenta que estuvo siempre. Yo no lo veía, pero bueno, nunca es tarde. Y por eso quiero que mis hijos de chicos sepan todo lo que yo no supe, que se acostumbren y que entiendan y que puedan ver lo que yo no vi. Sus hijos y su esposo son testigos del cambio positivo que eso está haciendo para toda la familia, por lo que todos están contentos de poder tener acceso al canal Nuevo Tiempo. Entendí que el cambio tiene que empezar por mí, porque si no ellos van a hacer lo que yo hago, y si yo estoy todo el tiempo enojada, todo el tiempo gritando, entonces el cambio tiene que empezar por mí. Entendí que yo tengo que cambiar, tengo bastante para cambiar, pero bueno, voy de a poco y empecé por el carácter, empecé por ser un poco más tranquila, no enojarme tanto, tenerles más paciencia porque son chicos, yo también fui chica y bueno, empezar a verlo de ese lado, pero todo esto me ayudó leyendo, aprendiendo, porque hay cosas que obviamente no sabes. Fue positivo el cambio, porque ella es como que está más contenida. Hay cosas que cambiaron mucho en casa. Bueno, está más tranquila, está más contenida. Y
eso, bueno, es bueno para todos porque ese ya es el pilar de acá. Sin ella, no, esto no funciona. Fue ganando en paciencia y bueno, en calidad de vida mejoramos todos porque, como ya te dije, ella es el pilar y bueno, ella es la que tiene que estar parada, firme. Bueno, yo vi cambios, sí, muchos. Se viene lo de las costumbres con los chicos, de cambiar cuesta a veces que ellos se acostumbren a eso, pero ahora de repente ves que nos sentamos a comer y ellos piden de hacer la oración o para acostarse o de leer algo del librito de la escuela sabática, o sea que vos ves que bueno, que de a poco se van cambiando las cosas, se van viendo los cambios buenos, que aunque al principio yo pensé que me iba a costar más, después de todo no me costó tanto. Por ejemplo, mi marido, él vende las cosas que yo hago, se los vende a los compañeros. Y él les habló del canal, de la escuela donde van los chicos, les habló de la iglesia a algunos compañeros también. Feliz por haber encontrado la Nuevo Tiempo, Carolina agradece de corazón a los Ángeles de Esperanza y a todos los que hacen posible que ella y toda su familia puedan disfrutar de la programación del canal que transformó sus vidas. El canal, si no hubiese sido por ese canal, no hubiese aprendido nada, no hubiese sabido nada, no hubiese conocido a Dios, el sacrificio de Jesús, no hubiese conocido nada, nada. Pero bueno, gracias a Dios, buscando manualidades, encontré ese canal. Y ahora estoy todo el día con la compu, y cuando no es la compu es con el celu. Con el celu es la comodidad de que cuando me voy a acostar a la noche, no necesito estar con la compu ahí, miro del celular las historias, está muy bueno, me encanta. Con mi mamá, Ángeles de Esperanza, lo miro casi todos los días, me gusta mucho. Lo miro con mi mamá el diario. Vemos cómo personas ayudan a gente pobre en la escuela, cómo juegan, cómo los educan, cómo le dan comida a las personas, cómo los tratan. La verdad, todo el mensaje que transmiten, todo el trabajo que hacen, es maravilloso. Con el amor que vos ves que te explican las cosas, cuando mandás un mail, lo importante que es para uno que te contesten, cuando haces un pedido de oración, lo importante que es que saber que hay alguien que está orando por vos allá lejos, que no te conoce, que no sabe ni quién sos, no te juzgan, te ayudan, te integran. Eso es lo que uno necesita. Y a eso va como uno conoce el mensaje de Dios, el amor de Dios, por lo bien que reciben las personas que están ahí en Nuevo Tiempo. Gracias a los Ángeles de Esperanza por el mensaje lindo y por todo lo que hacen, por la preocupación, porque es preocuparse, es organizar, armar todo para que llegue el mensaje, para que siga funcionando todo. O sea, sin Ángeles de Esperanza no sería lo mismo. Muy apreciados amigos de este programa Diálogo Bíblico, sean ustedes muy bienvenidos por un lado a estas audiciones y también a este video que quizá usted está viendo. En el capítulo de Daniel, en el capítulo 1, versículo 1, hay un texto que dice lo siguiente: en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Por qué traje este texto? Porque está en un contexto de lo que va a venir más adelante.
¿qué hace Nabucodonosor? Toma prisioneros a mucha gente, y entre ellos está Daniel, ¿recuerda usted? Con una profecía de que a los 70 años iban a volver. ¿Sabe lo que pasó a los 70 años? Todos no volvieron. Se quedaron. Quizá usted habría hecho lo mismo cuando piensa que tiene una linda casa y va a volver allá donde no hay nada. Bueno, las excusas hay. La misión había que cumplirla, y Dios, a pesar de que ellos se quedaron, tenía un plan. De eso vamos a conversar en esta oportunidad. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Bien, Raúl, gracias a Dios, bien. Y contentos también porque podemos una vez más comentar estos temas acerca de la misión, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, hacia los no alcanzados. Una linda historia bíblica vamos a comentar en este espacio, y que nos va a dejar una gran enseñanza también para nuestros días, la enseñanza de predicar a los que no son de nuestra cultura o personas diferentes a nosotros. Efectivamente, y el personaje es bien interesante porque es un personaje muy conocido. Son dos personajes en realidad, están en cautiverio. Una es Esther y el otro, ¿quién es? Mardoqueo. Mardoqueo, muy bien. Sí. Había una relación de amistad, ellos estaban viviendo en un lugar donde Dios no quería que vivieran, pero aún Dios estaba con ellos en realidad. Y ahí uno ve que a pesar de las circunstancias, había personas fieles que seguían cumpliendo, ¿no es cierto?, la misión en ese lugar que es extranjero, ¿me parece? Claro, efectivamente el contexto, como tú decías, ellos viven en el periodo del imperio medo-persa, en el periodo del rey Jerjes, o el emperador, que también le llaman Asuero, que fue un emperador que tuvo un reinado de un poco más de 20 años y que estaba en el apogeo del imperio medo-persa, que cubría aproximadamente unos 4.000 a 5.000 kilómetros cuadrados. Era un imperio tremendo y tenía muchas naciones sujetas al imperio. Y ese rey y ese imperio respetaba las religiones locales, por ejemplo, a los judíos, que si querían adorar al Dios verdadero lo adoraran. Habían otros dioses que tenían otras naciones. En realidad no había preocupación en la parte religiosa por lo que las naciones querían servir o adorar. Y en ese contexto allí está Mardoqueo, que era primo de Esther, que la adoptó como hija porque era mucho menor. Y allí está el contexto de este episodio que ocurre en el libro de Esther. Claro, Esther es un libro realmente impresionante en los relatos que se hacen, cómo se ve la fidelidad. Pero fíjate que a pesar de lo que tú hablas de la tranquilidad que tenía en relación a adorar, Satanás siempre busca una forma en que esto no suceda, ¿no es cierto? Y coloca algunas cosas, como en este caso, uno podría hablar en nuestro país, se colocan algunas leyes que a veces son impedimentos para tener una adoración libre. Y aquí apareció algo muy parecido, ¿no es cierto? Pero en este contexto, lo que estamos hablando de Daniel, ellos estaban realmente cautivos, pero no estaban tan mal, estaban bien, recuerden, son 70 años es un periodo en que uno puede hacer muchas cosas, y si tú revisas la historia del judío, el judío normalmente es una persona muy inteligente, que donde tú lo pongas crece, claro. Física, emocional, quizá religioso, no sé, pero económicamente es así. Claro, el Señor allí, a Mardoqueo y a Esther, ellos estaban viviendo aproximadamente casi 180 años desde la cautividad, de la primera cautividad del rey Nabucodonosor. Entonces, ya habían pasado varias generaciones allí en Babilonia, 70 años, y después en Medio Persa, en la ciudad de Susa, y prácticamente ellos eran nacionales, pero había algo que nos llama la atención, porque Mardoqueo le dijo a Esther que no dijese ella cuál era su religión o su pueblo, que mantuviera el secreto. Es porque algo estaba pasando ya con respecto a los judíos, claro, que no lo debía mencionar. Y sería bueno relatar un poquito de la historia. El rey
buscó una señorita, una doncella le llamaban, para que fuese la sustituta de la reina Vasti, que fue una reina que fue sacada de su pedestal del trono de la reina, y el rey buscaba otra reina. Y para este evento concursaron muchas doncellas, y entre todas esas doncellas estaba Ester, la cual fue elegida como reina del gran imperio medo-persa. Y ahí aparece Ester. Pero quizá una palabra para Bastia. La razón por la cual ella no va, porque el rey la llama para el festejo, es una razón muy loable, ¿no? Porque ella sabía lo que pasaba en esas fiestas. Y ella no quería rebajarse, aunque el rey la llamara, se mantuvo su lineamiento, su postura, ¿no es cierto? Y no fue a la fiesta y eso le resultó como que fuera sacada como la primera dama, ¿no es cierto? O la reina. Y el rey había quedado tranquilo hasta que alguien le dice, mira, es bueno que tú tengas una dama, que sea la reina, y eso, la historia que tú cuentas ahí, ¿no es cierto?, aparece entre todas Ester. Estoy pensando que tiene que haber tenido Ester cualidades no solamente físicas, sino también cualidades morales, porque el rey conversó con cada una y se dio cuenta cómo era la respuesta y lo que decían. Sí. Por lo tanto, no elige a cualquier persona. Yo me imagino entre tantas doncellas encontrarse con Ester. Veo allí yo la mano de Dios dirigiendo algo, porque como uno sabe la historia, uno dice, por eso está Ester, ¿no? Pero es que ahí no se sabe la historia. Ahí aparece Ester, ¿no es cierto?, en la historia, pero la Ester, Dios la está colocando, como a Mardoqueo, la está colocando con un propósito de misión y de predicar el Evangelio. Porque hay un detalle que me gustó, y quizás no estamos saltando porque el tiempo nos da, pero me gustó mucho que en algún momento muchos se hicieron judíos, voy a decir así. Más adelante. Más adelante. Sí, entonces, después al terminar la historia. Claro, ¿te fijas? Sí. Entonces, eso es interesante. O sea, la misión de Dios se está cumpliendo a pesar de las dificultades, porque a veces la toma uno muy liviana esta situación, pero qué terrible. Son extranjeros, tienen problemas, aparece un hombre que quiere eliminarlos, ¿te fijas? Y ante esta situación aparece la historia que estamos contando en este momento. Así es. Efectivamente, como la historia cuenta allí, de todas las que postularon a reina, Ester salió elegida y el rey se casó con ella. Lógicamente eran costumbres de aquellos años. El rey no solamente se casaba con una reina, sino que era polígamo. Sin embargo, Dios permitió que la reina Ester llegara a ese lugar porque había un propósito, como decía Raúl, un propósito más allá en favor del pueblo judío. Y cuando ocurrió el problema con Amán, un enemigo de los judíos, debido a que Mardoqueo nunca quiso arrodillarse delante de él, porque Amán era el favorito del rey, casi el segundo a bordo del imperio, claro. Y todos se arrodillaban delante de Amán, menos Mardoqueo, hasta que Amán lo detectó. Y fue allí cuando fue Amán a pedir al rey que le diera la cabeza de Mardoqueo. Había preparado una horca de 20 codos y que ese hombre no le convenía, ni tampoco el pueblo judío. Y el rey, como era amigo y como le contó el cuento de una manera muy sucinta, el rey le dijo, bueno, haz lo que tú quieras. Y fue allí cuando el pueblo judío cayó en esa desgracia de que se dictó un edicto en que todos los judíos debían morir en todas las ciudades, no solamente en Susa, sino en todo el imperio. Fíjate que la historia a mí me gusta un detalle que quizá no lo vamos a tocar tan luego, pero que los auditores lo lean. ¿Tú recuerdas que en algún momento a Mardoqueo, cuando lo llama el rey, creyendo que algo bueno le va a decir? Sí. ¿Qué es lo que sucede? El rey se había acordado de que alguien lo había salvado y quería darle un presente grande de lo que hace el rey, claro, con honor. Y él
este Amán va creyendo que es él para alguna cosa especial, y yo no sé, lo pienso, ¿cómo se habrá sentido Amán? Porque el rey lo obliga, lo voy a resumir, a que a Mardoqueo lo suba con la capa real, ¿no es cierto? Y lo pasee por el reino. Efectivamente, como se dice, muchos saben que en el libro de Esther no está mencionado el nombre de Dios. Claro. Algunos lo han buscado, pero hay muchas relaciones al nombre de Dios. Por ejemplo, el rey Asuero no podía dormir una noche y pidió que le leyeran las crónicas de los reyes de Medio Persa. Y en una de esas crónicas aparecía Mardoqueo habiendo salvado al rey de la muerte. Entonces preguntó el rey qué se ha hecho por este hombre. Nada. Y fue allí cuando, lo que cuentas tú, este hombre Amán, que venía a pedir la cabeza del rey, o sea, la cabeza de Mardoqueo, tuvo que ensalzar a Mardoqueo y pasearlo por toda la ciudad y hacerle honores, ponerle la corona real, el anillo real, el caballo real, y proclamar de que este hombre, el rey, lo quería honrar. Ahora, estos son los caminos que uno a veces que desconoce de Dios en su plan. Porque yo creo que ¿quién se habría imaginado una cosa así? ¿Te fijas? Sí. Pero también el enemigo tiene sus planes, y ahí es donde él fragua este plan de eliminar ese pueblo, y con astucia se presenta nuevamente el rey y le propone un plan. Le dice simplemente: aquí hay un pueblo, ¿no es cierto?, que no te honra, no te sigue, hace sus propias vidas, tiene sus propios dioses, adora a sus propios dioses. ¿Qué te parece si lo sacamos para que tengamos la bendición de nuestros dioses? Voy a poner mis palabras. Y el rey le pareció bien, acuérdate, tú mismo lo dijiste que era politeísta, así que ¿cuál es el problema? Total, ellos tienen en esa época la autoridad del rey era última palabra y final también, así que no había problema. Y sucede lo que la historia cuenta, que se da el edicto. Efectivamente. Ahora uno se pregunta cómo en este escenario ya de conflicto, de prueba, de muerte, que venía ya presente hacia los judíos, ¿dónde está el evangelismo? ¿Dónde está la misión? Bueno, la reina Esther recibe un comunicado de su tío o de su primo y le dice Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Aquí estamos leyendo Esther 4:12 y 4:13 dice, y 4:14 dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Entonces aquí nos habla Mardoqueo de que va a haber una liberación. No está mencionando el nombre de Dios, pero aquí hay una declaración directa a que Dios va a intervenir. Y de hecho la reina Esther allí asume su papel y está dispuesta a arriesgar la vida, presentarse delante del rey Asuero, sin el permiso correspondiente, sin que el rey la llame. Pero la historia dice que el rey le extendió el cetro, le salvó la vida y cayó en gracia delante del rey y le dijo: ¿qué quieres, Esther? Hasta la mitad del reino te puedo dar. O sea, y ella le dijo: ya vamos a hablar de eso. Una fiesta quería hacer. Interesante, porque son estrategias que se dan, y voy a decir así, a los hijos de Dios cuando tienen que defender una causa. Porque a veces no se encuentra salida, no hay salida, no sé. Uno ve y dice: ¿qué hago? No le puedo hablar de Jesús si ellos no aceptan a Jesús. Como a Pablo, ¿tú recuerdas cómo habló al Dios no conocido y se enfocó en la misión? Bueno, aquí pensando en eso, yo digo, mira la estrategia como está dada. Lógicamente Dios está detrás de esto, dirigiendo la mente. Mardoqueo era un hombre muy religioso, le había infundido también a su prima, a su hermana, a su hija, lo que sea, como se da, también esa religiosidad. Pero un detalle que tú mencionaste antes era que le había dicho: no digas que eres judía. Por alguna razón, ¿no es cierto?, él no dijo esto, y ahora lo entendemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esa instancia? Aparece un texto que ya leíste algo de ello, en que se promulga, la reina se da cuenta, entra al palacio, ¿no es cierto?, y ahora hace ayuno, porque a lo mejor dice: para esta hora
he sido nombrada reina. ¿Te fijas? Ahora se descubre el propósito. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Claro, te fijas, ahí como que despierta y dice, mira, en realidad ahora me doy cuenta por qué estoy aquí. Sí, y es interesante también de que la reina Esther pide que su tío y todo el pueblo judío que está ahí en Susa ayunen 3 días, no beban ni siquiera agua. Y cuando se habla de ayuno en la Biblia, siempre los ayunos son con oración, dirigidos hacia Dios. Aunque no está el nombre de Dios, pero uno no va a ayunar por ayunar. El ayuno siempre ha estado en la Biblia relacionado con la adoración a Dios, con la humillación, con el clamor. Era una prueba difícil y ella esperó 3 días que el ayuno hiciera un efecto y entonces se presentó delante del rey. Ahora, cuando ella se presentó delante del rey, también estaba ayunando 3 días. Claro. Y el rey no la vio a lo mejor tan demacrada, pero le cayó en gracia y el Señor la usó. Lo terrible es que las costumbres eran que si el rey no extendía su cetro, ¿no es cierto?, esa persona moría. Claro, su bastón, claro, entonces, pero ella se arriesgó a eso. Y allí comienza toda la trama que yo creo que Dios está dirigiendo. De hecho, Dios está dirigiendo ahí a Esther para tener palabras y hacer lo que ella pensó, el gran banquete. Me parece interesante cómo uno, en concepto de la misión que tiene que tener, se pueden idear tantas formas para llegar a personas que son desconocidas del Evangelio. No sé, hay tantos casos interesantes que de alguna manera la única forma en que se puede llegar a alguien es de la cosa más inusual que se puede presentar. Por ejemplo, un accidente. Por ejemplo, que te toque, no sé, ir al lado del buey a hablarle, aunque no quiera nada esa persona. De hecho, muchos casos así se han conocido. Le habla y después han resultado que en los años la semilla del Evangelio ha dado frutos. Estaba pensando, como lo dijimos ahí anteriormente, se está descubriendo que la misión no era ser reina, sino cumplir un cometido misional de dar a conocer ese evangelio al rey, porque se lo dio a conocer a un pueblo y salvar a quienes estaban siendo perseguidos. ¿Qué te parece a ti esta reacción? Porque es maravilloso cómo Dios, a pesar de todas las circunstancias, buscó el camino para salvar a ese pueblo, que no había regresado. Efectivamente, bueno, los judíos estaban diseminados en todo el imperio. En todas las ciudades habían judíos residentes y pocos habían en Jerusalén. Esto que ocurrió con la reina Esther ocurrió 20 años antes de que llegase a la tierra de Palestina Esdras y después Nehemías. Este rey Asuero conoció a los judíos por la prueba, por el edicto de que los judíos debían morir en todas las ciudades y que debían requisarle todos sus bienes. Claro. Entonces, el primer edicto era eso, por lo tanto los judíos estaban condenados a muerte y perderlo todo. Era una muerte universal del pueblo judío en todo el imperio. Y fue allí cuando Esther, a través de una estrategia de una fiesta, declaró al rey en medio de la fiesta que Amán era el hombre perverso que quería matar a todos los judíos, y ella también se declaró delante del rey como judía. Mira, es interesante eso porque cuando uno lee con detención la historia, las herramientas de evangelización no se lanzan todas juntas. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Fueron 3 días. El primer día, ¿no es cierto?, grande fiesta. ¿Qué es lo que quiere mi reina? Sí. Espere, mi rey. Quiero que mañana venga otra vez. Entonces, el tercer día ya, fíjate qué interesante que el número 13 tiene algún simbolismo dentro de la Biblia, como que en el 3 ya hay que resolver. Y en ese tercer día le cuenta al rey el propósito de la fiesta y qué está pasando, y se descubre como judía. ¿Por qué no antes? Había estropeado toda la historia,
había Sí. estropeado el concepto de misión. Fíjate, interesante eso, pues, porque a veces algunos tienden a predicar el Evangelio y van al choque con las personas, a lanzar, ¿no es cierto?, que los mandamientos, que esto, que lo otro, y resulta que eso produce un rechazo de las personas Claro. a lo que es Cristo como Salvador. El edicto decía que en tal día todos los enemigos de los judíos debían pelear contra ellos, matarlos y quitarles sus bienes. Era como un edicto de muerte para el pueblo judío. Entonces faltaba tiempo para ese día, no lo podían hacer antes. Pero antes de que ese día llegase, el rey, por esta fiesta que hizo Esther y la declaración de Amán como el perseguidor de los judíos, el rey dio la única solución que hay, es mandar otro edicto, porque no podía ser No podía revocado. cambiar el que había dado ya. El edicto siguiente, que los judíos se defiendan como puedan. Entonces les dio la autoridad a los judíos para defenderse, porque el primer edicto no tenían esa autoridad. Es como lo que está pasando ahora, que la víctima no tiene derecho a defenderse. Claro. No estamos hablando de otro tema, pero en ese tiempo era una situación similar. Y el segundo edicto permitió que los judíos se defendiesen, se hicieron populares en todo el imperio, porque hasta ese momento los judíos eran un pueblo insignificante, pero se hicieron populares con el primer edicto, que todos iban a morir, pero más populares con el segundo, porque venía de parte del rey una defensa y una autorización. Y eso es evangelismo, porque la gente que era pagana decía, bueno, ¿y por qué tanta importancia con los judíos? Y ahí empezaron a averiguar qué es lo que creen, Claro. cuál es su Dios, cuál es su religión, por qué este pueblo es diferente, por qué tienen leyes distintas. Y eso fue un evangelismo universal que se produjo en ese momento en el imperio medo-persa. Cuando se revisa la historia con tranquilidad, uno se da cuenta que aparece el judío inteligente. Se defendieron de tal naturaleza que no pudieron hacer absolutamente nada Los enemigos. los enemigos. Claro. Se defendieron. Ahora, lógicamente Dios estaba con ellos, los estaba ayudando, orientando, pero que un rey les haga eso, ¿no es cierto?, que se defiendan, fue algo extraordinario. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces, algunas cosas uno a veces no las entiende, pero los juicios de Dios tampoco van a ser entendibles para quienes no tienen fe en Dios. Pero si quedara alguna duda, Dios los va a aclarar. ¿Por qué, por ejemplo, destruyó ciudades enteras, a veces como Sodoma y Gomorra? Y en este caso, cómo los judíos tuvieron que destruir a sus enemigos, porque si no, los destruyen a ellos. Claro, efectivamente. Los judíos en realidad llegaron al reino porque la historia del libro de Esther dice que Mardoqueo fue el segundo señor del reino, fue exaltado y fue un gobernante. Claro. Y que gobernó con el rey Asuero varios años. Creemos que también en otros lugares los judíos realmente tuvieron alguna autoridad, algún derecho, prosperaron. Y eso preparó el camino para el siguiente monarca que venía, que era el rey Artajerjes. Claro. Ese rey que dictó el edicto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén. Claro. Mira, interesante eso porque me acordé de Daniel. Daniel se vino exiliado, como sea, Sí. preso, ¿no es cierto? Y fue una luz en el lugar donde estuvo. Mantuvo las reglas, las normas, ¿Cierto? mantuvo su religión, digamos, fue un mensajero de Dios. Y que lo que hizo, convirtió a un rey que era totalmente pagano. Costó un poquito, Claro. fue decir 7 años, te recuerdas, por lo menos. Pero él hizo un trabajo extraordinario. En este caso, Mardoqueo se mantuvo fiel y hace que tome una posición, y yo pienso cuál influencia o qué influencia habrá tenido en la corte para muchas cosas que el rey quizás estaba haciendo mal y las hizo bien después. Claro, es decir, esta historia, la fe de Esther, la fe de Mardoqueo, el amparo de Dios, la providencia de Dios que protegió al pueblo judío en aquellos años, que pudieron vivir en paz, pudieron ellos seguir haciendo sus cosas y haciendo evangelismo. Como dice Esther capítulo 8, verso 17, dice, y muchos de otros pueblos se hacían judíos. Es decir, había un proselitismo, una ganancia de personas paganas hacia hacerse judíos. Es decir, el Dios verdadero fue exaltado
y el siguiente rey también conoció al Dios verdadero, por lo que se sabe, y el siguiente también, significa que Dios utilizó a Mardoqueo y a Ester para darle una posición a la iglesia de aquellos años, una posición conocida, respetada, y eso permitió la bendición de reconstruir completamente Jerusalén y hacer del pueblo judío un pueblo poderoso nuevamente, aunque no tenían rey. Claro. El capítulo 9 del 20 en adelante comienza un relato bien interesante porque se establece un día que va a conmemorar como la salvación de Dios. La liberación de Dios. Claro. Porque relata cosas como por ejemplo, dice que escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero cercanas y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes cada año. Y aquí aparece que incluso hay un detalle de cómo deben celebrarse estas fiestas. Hacerse obsequios, regalos, sí, alegría y felicidad. Interesante esas cosas. Y al final, en el versículo 26, por eso llamaron estos días Purim por el nombre Pur. ¿Qué significa eso? Buena pregunta, ¿no es cierto? Sí. Pero es un día de liberación. Pur significa suerte. Claro. Dando a entender que Dios, en su misericordia y providencia, liberó a ese pueblo donde no había ninguna salida. Pero Mardoqueo ya había dicho, salvación va a venir de alguna parte. Y es un mensaje para nosotros. Cuando estamos afligidos, tenemos problemas, a veces no vemos ninguna puerta abierta, pero Dios abre las puertas. Interesante este detalle porque quizá yo leo para ustedes cómo termina el libro de Esther. Dice, Asuero, grande entre los judíos. ¿Quién no conocía a los judíos? Interesante. Dice, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo el linaje. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? Justamente darnos la paz, la tranquilidad, la felicidad. Y uno podría hacer un acercamiento al momento en que viene la liberación final del pueblo de Dios. Están tremendamente afligidos, están siendo perseguidos, a punto de morir, edictos de muerte, y se levanta el gran edicto y el Salvador viniendo a buscar a su pueblo. Le anticipo algo de la próxima lección, la próxima semana. Va a ser maravillosa ver ese lindo encuentro. Y usted debe estar en ese lugar y en ese momento y en esa hora. Porque quizás usted para eso ha sido llamado o llamada. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Saludos amigos. En nuestro video anterior vimos la asombrosa profecía de los 2300 días años dada en Daniel 8:14 y vimos cómo a través de un estudio bíblico cuidadoso Guillermo Miller encontró que gran parte de la profecía ya se había cumplido. Siguiendo la línea de tiempo profética, se dio cuenta de que los 2300 años terminarían en 1844. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, leyó una y otra vez en Daniel 8:14. Creyendo, como muchos en ese momento, que el santuario aquí descrito debía ser la tierra, Guillermo Miller estaba seguro de que la profecía predecía la segunda venida de Cristo. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando llegó a la conclusión de que la venida de Jesús era inminente. Más tarde dijo,
solemnemente convencido de que las Santas Escrituras anuncian el cumplimiento de tan importantes acontecimientos en tan corto espacio de tiempo, surgió con fuerza en mi alma la cuestión de saber cuál era mi deber para con el mundo, en vista de la evidencia que había conmovido mi propio espíritu. Sin embargo, dudó en compartir sus convicciones con el mundo, temiendo que si de alguna manera había cometido un error, desviaría a muchas personas. Nuevamente estudió diligentemente los textos bíblicos que lo habían guiado a través de las profecías de tiempo, y después de 5 años de estudio continuo, estaba convencido de que la profecía señalaba el año 1844 como el fin y que Jesús vendría. Volvió a tener la convicción más fuerte que al principio de que debía compartir esta buena nueva con los demás. Las palabras de Ezequiel 33:8 parecieron resonar en su mente. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Por fin se convenció de que debía compartir públicamente lo que había aprendido. Comenzó de a poco y compartió con grupos pequeños, pero a petición de ellos comenzó a compartir más ampliamente. El mensaje se difundió rápidamente y lo que empezó siendo pequeño creció hasta convertirse en un segundo movimiento adventista basado en la profecía bíblica. Elena de White escribe que en 1833 Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba a predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus trabajos. Durante este tiempo, en 1833, mientras presentaba públicamente las evidencias de la próxima venida de Cristo, tuvo lugar la última de las señales que Jesús mencionó a sus discípulos, según lo registrado en Mateos 24:29. Jesús les dijo: las estrellas caerán del cielo, y en Apocalipsis 6:13 leemos: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta profecía se cumplió de la manera más notable en la gran lluvia de meteoritos del 13 de noviembre de 1833. Fue la exhibición de estrellas fugaces más extensa e increíble jamás registrada. En el libro El conflicto de los siglos leemos varias descripciones del evento por parte de testigos presenciales. Estos son solo algunos. Jamás cayó lluvia más tupida que esta en que cayeron los meteoros hacia la Tierra. Al este, al oeste, al norte, al sur, era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte, y sin embargo no se agotaban. Con toda rapidez, seguíanse por miles unas de otras, como si hubiesen sido creadas para el caso. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Seguramente el Señor estaba tratando de llamar la atención de la gente, animándoles a estudiar las profecías y escuchar el mensaje de advenimiento que estaba proclamando. Muchos escucharon y aceptaron el mensaje de todo corazón. Otros, sin embargo, no solo rechazaron el mensaje, sino que ridiculizaron al mensajero. Como ocurrió con los reformadores anteriores, las verdades que presentó Guillermo Miller no fueron recibidas con el favor de los maestros religiosos populares.
Y como no podían sustentar su posición en las Escrituras, se apoyaron, como en tiempos pasados, en las tradiciones de la Iglesia. Sin embargo, Guillermo Miller y sus seguidores se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. En nuestro próximo video profundizaremos en lo que realmente sucedió en 1844 y cómo eso afecta a nuestras vidas hoy. Pero podemos estar agradecidos por Guillermo Miller y por cómo su profundo estudio bíblico sentó las bases para comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis. Los invito a orar conmigo ahora mismo. Padre Celestial, muchas gracias por revelarnos tantos maravillosos entendimientos proféticos en las Escrituras. Gracias por inspirar y animar a Guillermo Miller a profundizar verdaderamente en las Escrituras, comparando línea tras línea, versículo tras versículo, precepto tras precepto, para que pudiera comprender el principio de día-año con respecto a los 2300 años. Ahora, Señor, bendícenos mientras continuamos enfocándonos en estos eventos cruciales a medida que llegamos al fin de los tiempos y al pronto regreso de Jesús. Gracias por escucharnos y gracias por la palabra de Dios y sus profecías. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Sus ondas de amor celestial, qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma de estar, tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, pues descanso tan solo en Jesús. Y en peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, paz,
y su paz tú podrás recibir. Paz, 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 dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Hola queridos amigos, bienvenidos. Nos encontramos nuevamente para el repaso de la lección de Escuela Sabática. Hoy nos toca abordar un poquito ya lo que se respira en el aire, ¿cierto? Ha comenzado el mes de diciembre y comienza algo especial. Conmemoramos una fecha especial y también en nuestras casas hay una decoración distinta, en donde vayamos, ¿cierto? En algún local que vayamos o algún lugar, por ejemplo, un centro comercial, vamos a encontrar también una decoración muy especial. Ya se imaginan, ¿cierto? La Navidad. Muy pronto ya está por llegar. Un regalo maravilloso nos recuerda a Dios que le hizo a la humanidad. ¿A ti te gustan los regalos? A mí también me encantan los regalos. Imaginemos por un momento, ¿cierto?, que estamos muy ansiosos de recibir un regalo y llega aquello tan esperado por nosotros. Algo así, esa sensación es la que Dios quiere que tú tengas en tu corazón cuando se aproxima la Navidad. Una fecha muy especial en donde recordamos cómo Dios nos ama con tanto amor. Vamos a buscar en nuestra Biblia y vamos a abrir en Juan 3:16 y vamos a leer qué es lo que nos dice el versículo para esta semana. Y dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Jesús fue un regalo maravilloso hacia nosotros, un regalo maravilloso que Dios nos dio, ¿cierto? Sellando un plan perfecto de salvación, de esperanza, de que pronto, muy pronto, todo esto va a cambiar y esto se va a convertir. Hay esperanza de algo mejor, algo superior a esto. Imaginemos que nosotros por un momento podemos estar ya allá en el cielo. Y los animales que tanto te gustan, que tal vez tú los ves por la televisión o lo ves en un zoológico o lo ves a través del internet, son animales que tal vez inalcanzables para nosotros. Pero imaginemos por un momento que podemos estar en un paraíso celestial en donde vas a poder jugar con aquellos animales. Bueno, eso trata esta lección, que tú comprendas ese regalo maravilloso, que aquel momento cuando José y María, ¿cierto?, fueron sorprendidos con esta noticia, que serían padres y que serían padres de un gran regalo para la humanidad. Un regalo maravilloso, ¿cierto? Serían los padres de Jesús. Bueno, ahí la historia comienza, ¿cierto?, hablando un poco de cómo sucedió para José y para María, un poco el encontrar un lugar apropiado para que naciera Jesús. Imaginemos que al ser el Hijo de Dios, iban a ser en un lugar, ¿cierto?, con lujos o tal vez con todas las comodidades. Pero Dios nos dio una lección, ¿cierto?, también que el Hijo del Hombre, ¿cierto?, aquel ser que era un regalo para la humanidad, podía nacer en un humilde pesebre. Y así fue como comienza esta historia, ¿cierto? Ya casi pronto, en un par de semanas, ya va a ser la Navidad y comenzamos a recordar todo lo que fue. ¿Las promesas de Dios cumplidas? Por supuesto que sí. ¿El regalo de Dios para nosotros? Claro que sí. Un regalo de Dios para toda la humanidad es Jesús.
Y bueno, José y María, ellos comprendieron la misión que Dios tenía para ellos en ese momento y también todo lo que significaba criar, cuidar, ¿cierto? Y educar a Jesús. Tenía una misión especial, por supuesto. Y José y María fueron escogidos para ser los padres de ese Salvador. La Biblia nos dice, ¿cierto? La lección dice, y sobre todo el versículo de esta semana, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para venir a salvar, para venir a llenarnos de esperanza y de fe en lo que va a venir muy pronto. ¿Te gustaría reencontrarnos con Jesús? Recuerda que todas las promesas que están en la Biblia, así como lo hemos venido repasando durante este trimestre, se han cumplido. Y esta promesa también se cumplirá. Así como vino Jesús, ¿cierto? Como un bebé inocente, indefenso, vendrá ese mismo Jesús, pero en gloria y majestad, a buscarnos, a ti y a mí, ¿para qué, cierto? Para disfrutar de un lugar maravilloso. Iniciemos esta semana recordando las promesas del Señor, recordando principalmente que todo lo que Dios ha escrito en la Biblia, todo lo que está aquí en la Biblia, se ha cumplido y lo que está por venir también se ha cumplido. Y digamos, las promesas que están acá, que todavía están por cumplirse, serán una realidad en nuestra vida. Iniciemos esta semana entonces, estudiando nuestra lección de escuela sabática, también orando, ¿cierto? Cantando himnos hermosos a Dios. Y recordemos durante estos días el regalo maravilloso que Dios nos dio. Te invito a que oremos. Amado Señor, te damos gracias por este día. Agradecemos, Señor, por la lección de esta semana, en donde tú nos recuerdas el regalo maravilloso que nos has dado. Gracias por la esperanza. Señor, esperamos en nuestro corazón deseosos aquel momento de volver a encontrarnos con Jesús cara a cara y conocerle y poder irnos, Señor, al cielo con Él. Pedimos tu bendición, pedimos tu presencia y de forma especial, una bendición especial por cada niño que está escuchando esta lección. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Iniciemos esta semana recordando el regalo maravilloso de Dios para nosotros. Nung es una adolescente determinada que vive en Laos, un pintoresco país ubicado en el montañoso sudeste asiático. Nung soñaba con asistir a una universidad de habla inglesa algún día, pero no sabía ni una palabra de inglés. Ella estaba decidida a superar este obstáculo, así que cuando se enteró de que se había abierto un centro adventista de inglés en su ciudad, no perdió tiempo en inscribirse. Nung era un estudiante excepcional y se tomaba sus estudios en serio. Se fijó una meta desafiante para aprender 100 palabras de vocabulario en inglés todos los días. Puede que no supiera nada de inglés cuando comenzó, pero su arduo trabajo y perseverancia rápidamente dieron sus frutos. Pronto pudo hablar inglés con fluidez, gracias a las clases en el Centro Adventista de Inglés y su práctica frecuente con hablantes nativos. Pero eso no es todo lo que Nung obtuvo del Centro de Idiomas. Allá también le presentaron a Jesús. Nung y su madre estuvieron entre las primeras en asistir a los servicios semanales de adoración del sábado. Al principio solo asistían 7 personas, pero ahora más de 100 personas vienen cada semana. Nung y su madre encontraron una nueva fe en Jesús y abandonaron sus creencias budistas. Las nuevas habilidades de inglés de Nung le abrieron un mundo de oportunidades. Ahora estudia educación y psicología en una universidad adventista en Tailandia, un país vecino más desarrollado. El centro de inglés no solo le dio a Nung la oportunidad de aprender un nuevo idioma, sino que también le proporcionó una plataforma para seguir sus sueños y alcanzar sus metas. En algunas partes de Laos puede ser difícil difundir la palabra de Dios, pero el Centro Adventista de Inglés ha cambiado las reglas del juego. Es una manera innovadora de enseñar una habilidad esencial y al mismo tiempo compartir el Evangelio. El Centro de Inglés no es la primera iniciativa para difundir el mensaje de los adventistas en la región. Hace unos años, una familia misionera presentó al pueblo laosiano a Jesús, pero tuvieron que irse debido a la guerra, dejando atrás una gran cantidad de nuevos creyentes. La iglesia está decidida a restablecer la presencia adventista en la región.
planean construir una escuela primaria bilingüe que proporcionará un ambiente internacional cristiano para familias con niños. Nuestras ofrendas impulsadas por la fe están haciendo realidad este y muchos más proyectos similares. Estas iniciativas son esenciales para llegar a las personas y difundir la palabra de Jesús en el norte de Laos y en todo el mundo. En muchos países, los centros adventistas de idiomas se convierten en agencias de Dios para la salvación de las personas. Muchos de los profesores nativos de habla inglesa en estos centros de idiomas son voluntarios. Dejan su país, familia, comodidad y convivencia, eligiendo servir a Jesús enseñando inglés con el apoyo de un estipendio muy pequeño. Sacrifican mucho para asociarse con Jesús en su obra para salvar a otros. Cuando devuelves fielmente tu diezmo y tu ofrenda regular y sistemática, te asocias con Jesús en su obra de salvar a las personas. Haces la obra misionera también como los que van a países lejanos. Algunos de los que aceptarán a Jesús a través de nuestros esfuerzos, es posible que solo los conozcamos en el cielo, cuando vuelva Jesús. Pero Jesús dijo que aquellos que hacen esta obra de dar en nombre de aquellos que de otra manera perecerían, acumularán un tesoro en el cielo. Al devolver nuestro diezmo y nuestra ofrenda, que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Muy bien, agradecemos allí a todas las tías que semana a semana están allí acompañándonos con la lección de la escuela sabática para infantes, primarios, intermediarios. Sábado a sábado estamos allí turnando a las tías y bueno, tenemos por supuesto allí los estrenos cada semana en nuestro canal de YouTube Iglesia UNACH, así que suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro contenido. También preparamos unos cantos muy lindos, especiales, así que quédate atento a nuestro Instagram Iglesia UNACH, a nuestro canal de YouTube, linda música para alabar, adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Disfrutamos también, por supuesto, de nuestra lección de escuela sabática número 12 y ya venimos con el momento central, nuestro culto a cargo del pastor Edgar Bosicio. Él nos ha estado acompañando con la serie Los cuidados de Dios y el tema para hoy titula Las piedras de la memoria. Así que bienvenido, bienvenida al mensaje central. Hola, ¿cómo estás? Un gusto volverte a saludar aquí, en tiempo de paz. Es un gusto poder abrir la Biblia y descubrir aquellos milagros que Dios hizo en el pasado y que sin lugar a dudas Dios quiere hacer también contigo en este tiempo. Y para abrir la Biblia vamos a pedir a Dios que nos acompañe, ¿te parece? Te invito a conversar con Dios. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra para nuestros televidentes y poder conversar de ti, de tantas cosas que has hecho y que deseas hacer también en nuestra vida hoy. Acompáñanos, dirígenos, Señor, que podamos sentir tu presencia y tu cuidado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con los relatos de los milagros de Dios, hemos visto cómo Dios dirigió al pueblo de Israel a través del cruce del Mar Rojo, cómo Dios a través de las tormentas de la vida nos va mostrando cosas, cómo Dios nos alimenta cada día, cómo alimentó al pueblo de Israel a través del maná y nos alimenta a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo. En esta oportunidad vamos a ver otro milagro que tiene que ver con aguas también. El pueblo de Israel avanzó en su travesía. En medio de esa travesía Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, un hecho maravilloso. Hizo muchos milagros a través de 40 años que tuvo que andar el pueblo de Israel en el desierto. Pero esos 40 años se estaban terminando. Y frente a ellos estaba Canaán, esa tierra que fluía leche y miel,
La tierra que Dios le daría al pueblo de Israel como suya, lo que hoy se conoce como el Medio Oriente. En ese tiempo era muy importante porque por allí cruzaban todos los caminos que iban a diferentes lugares habitados del mundo. Y Dios lo colocaba allí al pueblo para que predicara de ese Dios maravilloso. Y cuando llegaron entonces para ir a Canaán, se encontraron una vez más con un obstáculo. Ya no era el Mar Rojo, ahora era el río Jordán. Además, en una época en que el río Jordán venía muy acaudalado, con mucha agua, no era fácil pasarlo. ¿Cómo cruzar? Los pueblos que ya sabían de Israel, que ya sabían de lo que Dios había hecho con ellos en el desierto, veían con temor de que el pueblo de Israel ahora iba a invadir Canaán. Pero tenían todavía la seguridad de que en esta época no podrían pasar porque el río los separaba de ellos. Pero acuérdate, para Dios nunca nada es imposible. Para Dios no hay obstáculo que no se pueda salvar. Aunque tú veas la situación muy difícil, Dios siempre tiene una solución. Y aquí la tenía. Y entonces le dice a Josué ahora, ya había muerto Moisés, y ahora Josué es el líder encargado de dirigir al pueblo de Israel para pasar a Canaán. Y entonces, en el capítulo 3 de Josué, él le manda la siguiente orden al pueblo. Josué dijo al pueblo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, como me entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y entonces se preparó el pueblo, pero lo primero que puso delante del pueblo fue el arca. El arca representaba la presencia de Dios, el cuidado de Dios. Nada podría hacer el pueblo de Israel si Dios no estaba presente. Tampoco en nuestra vida nosotros podemos hacer algo si Dios no lo tenemos en cuenta. Hoy día la sociedad nos enseña y nos dice: tú eres tu propio Dios. Tú tienes las capacidades para desarrollar lo que tú quieras. Todo está en ti. Pero la verdad que nos olvidamos que somos criaturas creadas y que no somos autosuficientes. No somos dioses, eso es una mentira. Siempre necesitaremos de ese ser superior llamado Dios, porque Él nos creó. Pero como nos creó, nos ama. Aunque nosotros nos alejamos de Él, vivimos lejos de Él, pero Él quiere que estemos a su lado. Y por eso mandó que el arca estuviera delante del pueblo. Y pasaron allí el Jordán. ¿Cómo lo hicieron? Si estaba lleno de agua, rebosaba el agua. ¿Cómo iban a cruzarlo? La palabra de Dios dice: aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán,
con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado. Quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. Dios una vez más hizo el milagro. Detuvo esas aguas que venían río abajo y se formó un gran lago seguramente mientras esas aguas se detenían, y entonces pasó por el lado que estaba seco el pueblo de Israel. Para Dios no hay nada imposible. Nada que te separe de Dios es imposible para Dios. Seguramente en esta hora tú piensas a veces que hay cosas que hacen imposible ir a Dios, pero no es así. Dios puede derribar esas barreras. Dios puede hacer cruzar los ríos, detener los ríos para que tú pases y te encuentres con Dios. Canaán representaba el lugar escogido y prometido por Dios para el pueblo de Israel. Dios también nos ha prometido una Canaán celestial, la vida eterna, el paraíso para nosotros. Y solo lo obtenemos cuando venimos a Jesús y aceptamos su sacrificio. Pero en ese ir a Jesús puedes tener muchos obstáculos. Y así como el pueblo de Israel pasó el Jordán, así como Jesús más tarde sería bautizado en el río Jordán, tú debes pasar a través de el bautismo, la decisión de seguir a Dios, para encontrarte en el día de mañana en la ciudad celestial que Dios está preparando para ti y para mí. Así como el pueblo de Israel pasó el mar rojo y luego el río Jordán para ir a la tierra donde Dios lo estaba esperando, nosotros hoy debemos pasar el bautismo, el ser sumergido en el agua, que simboliza que morimos a una vida antigua para vivir a una nueva vida en Jesús. Hay muchas cosas que a veces nos impiden ir a Dios, pero nada es imposible para Dios. Lo único que realmente puede impedir que vengas a Dios eres tú mismo, que no quieras venir a Dios. Tal vez me digas que yo estoy muy lejos de Dios. Yo he hecho tantas cosas malas. Creo que Dios no me quiere. No, Dios nos ama y siempre nos va a querer. Pero sabes, Dios no quiere que te olvides de lo que Él ha hecho contigo. Y le pidió al pueblo hacer algo para que no se olvidaran de este milagro. Y en el capítulo 4 de Josué dice: cuando toda la gente acabó de pasar al Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a esos hombres y tomaron esas 12 piedras. Y cuando las colocaron, ¿cuál era el propósito? Para que esto quede como señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios hizo un monumento para que el pueblo de Israel no se olvidara del milagro que Dios había hecho. Una de las cosas que muy frecuentemente nos pasan a los seres humanos es olvidarnos de lo que Dios hace con nosotros. Una escritora cristiana dice que no debemos temer del futuro a menos
que olvidemos cómo Dios nos ha conducido hasta ahora. Sin lugar a duda que Dios ha hecho muchas cosas contigo. Y muchas veces nos olvidamos de esas cosas. Por eso te invito a tener memoria hacia atrás. No tenemos un monumento de piedra que nos recuerdan el milagro de Dios. Pero eso debe estar en tu memoria. Y en la memoria de tus hijos, de tu familia. ¿Cuánto hablamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestra familia? ¿Cuánto hablamos de Dios en nuestra familia hoy día? Conozco a algunas personas, algunos jóvenes, que no conocen a Dios porque nunca se les habló de Dios. Muchas familias hoy día cuando le preguntan qué religión profesan o qué creencias dicen ninguna. Porque Dios ya no es del interés de las personas. Porque se olvidaron de lo que Dios ha hecho con ellos. Y Dios mandó esas piedras a colocarlas para que no se olvidaran de los múltiples milagros que Dios había hecho al conducir a su pueblo a Canaán. Y de la misma manera ahora desea que no nos olvidemos de sus milagros, de lo que Él hace cada día por nosotros. No te olvides de recordar lo que Dios ha hecho contigo y de enseñárselos a tus hijos, de mostrarle a tus hijos lo que Dios tiene para ti. En el capítulo anterior yo te invitaba a estudiar la Biblia, porque aquí en la palabra de Dios encontramos lo que Dios desea que aprendamos. Y lo esencial es venir a Jesús, es entregarnos a Él. Cuando el pueblo de Israel está cruzando el Mar Rojo o el río Jordán, no hace otra cosa que obedecer a Dios. No es otra cosa que demostrar que cuando obedecemos a Dios, incluso en momentos difíciles, Dios tiene algo especial para nosotros. Y Dios le abre el mar o detiene el río para que su pueblo a través de eso pase y vea la misericordia de Dios. Yo sé que de pequeño tal vez a ti, como lo hicieron conmigo, nos enseñaron que Dios era un Dios castigador. ¿Cuántas veces no nos dijeron, pórtate bien, si no Dios te va a castigar? Y si hacíamos algo incorrecto y nos pasaba alguna cosa, nos decían, te dije, Dios te castigó. Y crecemos con la idea de un Dios que está ahí con un garrote esperando que yo me equivoque para castigarme. Pero ese Dios en la Biblia no existe. Por supuesto, Dios no puede asegurarte su protección si tú no la quieres. Pero cuando lo buscas, aunque no hayas andado cerca de Él, Él tiene misericordia de ti. Y comienza a vivir contigo y es capaz de hacer cualquier cosa para que tú cruces tu mar, tu río Jordán y vengas a Él. Pero nunca olvides las cosas que Dios ha hecho. Porque esas cosas del pasado nos permiten asegurarnos que en el futuro también Dios estará con nosotros. Cuando tengas desánimo, cuando tengas dudas, cuando tengas temor, detiénete un poco. Mira hacia atrás y recuerda cuántas veces Dios ha estado contigo. En esos momentos que viste todo oscuro y negro, Dios estaba allí. Eso te dará fe, te sostendrá para que continúes tu camino. En tu mente coloca esas piedras de la memoria de Dios, para nunca te olvides de Él, de lo que Él ha hecho contigo y de lo que está dispuesto a hacer contigo también. Por eso, ven a Dios a gozar de su preocupación y su cuidado, porque Él te ama. Como amó al pueblo de Israel,
y lo condujo a través de la historia, quiere conducirte a ti también. Te invito a que oremos a Dios para que nunca nos olvidemos de lo que Él ha hecho con nosotros. Amado Padre, gracias porque aquí en la palabra de Dios están como piedras de monumento esos potentosos hechos que tú hiciste con tu pueblo por tu amor y tu misericordia. Pero también en nuestra vida tenemos muchos hechos donde Dios ha estado presente. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidarnos de cuánto has hecho por nosotros, de cuánto nos amas, para que esa memoria nos sostenga en el momento difícil. Y no dudemos, porque así como lo has hecho en el pasado, volverás a intervenir para cuidar a tus hijos. Que sintamos en esta hora tu presencia y tu cuidado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dejé mi familia que me dio su amor, mi iglesia querida, mi Dios, mi Señor. Desperté una mañana, vi lluvia caer, pensé, volveré donde daño causé. Oh, al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecar, sus brazos abiertos me dieron amor. Oh Padre bendito, me diste perdón. Si te sientes caer muy perdido, sin fe, en dolor, confusión, el camino no ves. Yo te invito, mi amigo, perdona y harás, vuelve ya al hogar y perdonado está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecar, sus brazos abiertos me dieron amor. Oh Padre bendito, me diste perdón, sus brazos abiertos me dieron amor. Perdonado, perdonado, perdonado.
Amén. Agradecemos allí al pastor Edgar Bosicio por ese lindo tema que nos invita, nos motiva, nos prepara a estar cada día más cerca de nuestro Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este culto especial. Gracias por haber compartido. Te invitamos, por supuesto, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia UNACH y no te pierdas nada de nuestro contenido que tenemos preparado para ti. Y bueno, linda música, alabanza también en este concierto especial, grabaciones especiales que hemos realizado con el equipo de comunicaciones. Así que bueno, esperamos que sean de gran bendición y no te lo pierdas allí por nuestro canal de YouTube, por supuesto, Iglesia UNACH. Que tengas un muy lindo término de sábado, una muy linda tarde y una muy linda semana también con Jesús, esta última semana del año, que sea bendecida, acompañada por el Creador, por supuesto, y bueno, que Dios te bendiga mucho. Gracias por habernos acompañado y que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao. Con el propósito de continuar realizando actividades en ayuda a la comunidad y el trabajo misionero, la Clínica Adventista de Los Ángeles realizó su último operativo médico del año, donde fueron atendidos padres y alumnos del Centro Educacional Adventista de Los Ángeles por diferentes profesionales del área de la salud. Para nosotros es una bendición. Los pacientes salen de acá felices por ser atendidos por especialistas. Tenemos varios especialistas que estão haciendo su trabajo hoy de forma voluntaria. Y además de eso tenemos más de 30 personas también que vienen solamente para apoyar, que son trabajadores de la clínica, de todas las áreas, contable, recepción, de todas las áreas están aquí apoyando. También los TENS, algunos TENS también de forma voluntaria. Estamos agradecidos a Dios por darnos essa oportunidade. Creemos que 2024 vendrá muito mais. Y porque la gente lo pide, ¿no? Y felices porque estamos atendiendo a la comunidad. Cabe destacar que la Clínica Adventista Los Ángeles siempre ha querido impactar a la comunidad con sus distintos proyectos y actividades, con el fin de llegar a personas que no tienen fácil acceso a la atención médica y que necesitan escuchar el mensaje de salud y salvación. Nos encontramos en la dependencia de la enseñanza básica de nuestro CEALA. Agradecer porque se han atendido cerca de 150 pacientes entre apoderados y alumnos. Queremos reconocer el esfuerzo de los médicos, de los asistentes, quienes han venido en esta hora a poder estar con nosotros y compartir el mensaje a través de la salud. Sin duda alguna, realizar esta acción social fue una bendición, no solo para el personal médico y administrativo de la clínica, sino para esta institución adventista que busca educar y formar a sus alumnos y familias en los principios de la salud física y espiritual que Dios tiene para sus vidas. Esta intervención para nosotros como Centro Educacional Adventista es muy importante porque primero nos aúna con nuestra clínica, la Clínica Adventista de Los Ángeles, y segundo porque nosotros ofrecemos una educación integral, ya que abarca el desarrollo de las habilidades mentales, espirituales y físicas. Y la salud es algo importante y es uno de los indicadores también que queremos promover en nuestra comunidad educativa. Así que agradecemos a la Clínica Adventista de Los Ángeles por este aporte que nos ha hecho este día para todos nuestros apoderados y alumnos que han sido atendidos, ya donde se ha levantado algunas alertas también para cuidar nuestra salud. Dios continúe bendiciendo la obra médica misionera realizada por la Clínica Adventista Los Ángeles y a todos aquellos que hacen esfuerzos por ayudar a quienes necesitan salud y esperanza. Este fue el informe para revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. Quando cheguei aqui hoje para gravar este mensaje e vi este cenário, pensei em nossa igreja. Quanto esforço e dedicação tiveram as pessoas para preparar esse estúdio. Quanta criatividade para combinar os elementos e formar um lindo quadro. E nesse preciso momento há equipo detrás da câmera cuidando dos detalhes para que este vídeo salga perfeito. E não é assim como funciona na igreja? Cada um de nós desempenha um papel importante no serviço a nosso Deus. Você com seus talentos, eu com os meus, formamos uma igreja viva.
Nuestro trabajo en la misión no para y los frutos quedarán grabados por la eternidad. Querido amigo y amiga, estoy aquí en el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para desearle un fin de año repleto de significado. Celebremos en familia la venida de Jesús a esta tierra para traernos salvación eterna y que en el año que está llegando, con la bendición de Dios, seamos una iglesia más viva que nunca. Como Pablo orienta em Hebreus 10:24, vamos a animar-nos unos a outros com o amor e a prática de buenas obras. Sirvamos com toda dedicação a la causa de nosso Senhor hasta que Ele regrese. Feliz año.